Ser podcast. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos, como venimos realizando desde hace varias temporadas, cada pocas semanas, entrando en nuestra particular sala de cine para conocer, para descubrir la historia del séptimo arte, y quién mejor que nuestro invitado de costumbre, ¿no? Guillermo Balmori, editor de Notorious, una editorial que se dedica a publicar libros sobre la historia del cine fantásticos y con los que yo también he tenido la oportunidad de colaborar en alguna ocasión. Guillermo Balmori, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme una vez más. Este año 2025 estamos celebrando el centenario del nacimiento de Paul Newman, quizás uno de los actores más emblemáticos de la historia del cine, por su físico, sus interpretaciones, el trasfondo que hay también detrás de Paul Newman como gran actor. Siempre que veo la figura de Paul Newman me acuerdo de mi madre, que ella decía, como muchísima gente de su generación, Paul Neumann, tal y como se le llamaba aquí en los años 50 y 60. Guillermo, Paul Newman, Paul Neumann, es todo un referente en la historia del cine, ¿no? Pablo nuevo hombre, ¿no? Hombre, sí. Pablo nuevo hombre, sí. Hombre nuevo. Es toda una referencia, como digo, ¿no? En la historia del cine. Es una referencia absoluta, ¿no? Para mucha gente es el gran galán de la historia del cine, entendiendo como el hombre más atractivo, ¿no?, que ha habido en la historia del cine para muchísima gente. Dicen que tenía, y eso, fíjate, yo estoy de acuerdo, los ojos más bonitos, y no solo de un actor, sino de todos, incluyendo actrices. Fíjate, hace poco veía yo La gata sobre el tejado de zinc, que, como sabes, es una de las, bueno, para mí la mejor película de él, ¿no?, y una de las más famosas, que tiene ese duelo de ojos con Elizabeth Taylor, que ya sabes que tenía esos ojos violeta, decían, ¿no? Pues yo mirándolos, la verdad es que eran más bonitos los de él que los de ella. Los de él son increíbles, ¿no? Son cristalinos y impresionantes. Y yo creo que aunaba, pues, un poquito eso, el ser un hombre tan guapo, tan bello, ¿no?, por así decirlo, con esa faceta de gran actor, de un buen actor que lo fue, y que así lo acreditan las 9 nominaciones al Oscar que tuvo, al final lo lograría, pero que bueno, que era una cara bonita, es cierto, pero también en un cuerpo de actor y en unos ademanes de actor, pues bastante considerables y valorables, ¿no? Uh-huh. Yo siempre lo he considerado casi como un hombre tranquilo, porque, sí, vamos, seguro que me equivoco, ¿no?, pero pocas veces aparece haciendo personajes más risueños, más divertidos. Él siempre salía con un rostro serio, pero no mal encarado, ¿eh? Es decir, era un porte físico realmente extraordinario, pero no era habitual verle reír. Es verdad, y es verdad, fíjate, a las poquitas veces que lo hizo, hay una comedia, por ejemplo, no nada conocida, muy poco conocida, se llama Un marido en apuros. La verdad es que no era buen comediante, las cosas como son. Entonces, yo creo que hizo bien en no acercarse a ese aspecto, ¿no?, interpretativo. Es muy interesante esto que dices tú, y no te confundes en lo que dices igual me confundo, pero en absoluto te confundes en lo que era un hombre tranquilo, un hombre, digamos, muy pacífico, un hombre cabal y un hombre de unas costumbres muy normales dentro de lo que es ser una estrella de Hollywood. A veces, fíjate, parece como que es una contradicción el decir un sex symbol, que a la vez sea un hombre que estuvo casado con su mujer 50 años, que no dio ningún escándalo, que le gustaba una vida tranquila. Tenía esa frase tan famosa, que no sé si conoces, que decía, pues le decían que cómo había estado tanto tiempo casado con la misma mujer, y que si no era infiel, si había sido alguna vez infiel a su esposa Joan Woodward, una actriz que para mí, fíjate, era mejor actriz todavía que él. Y él decía, ¿para qué tomar hamburguesas fuera de casa si tengo un solomillo dentro en la propia casa, ¿no? Es decir, toda esta manera de ser, como tú muy has definido, hombre tranquilo, parece como que a veces está reñido, ¿no? Nos imaginamos un sex symbol como un playboy, un vividor, pero no, la verdad es que era un hombre tranquilo, no dio escándalos, llevaba una vida lo más normal posible, claro, dentro de que era una estrella del cine. Y era, pues eso, una persona alejada de todo ese cliché del malote, ¿no?, que es la idea que tenemos a veces del sex symbol. Sí, fíjate, él, como decíamos antes, nació hace 100 años, en 1925, y es insólito, ¿no?, hasta cierto punto, porque muchos artistas, muchos compañeros de su generación, o antes o después, empezaron muy jóvenes, pero si no me equivoco, su primera película es del año 1954, donde ya casi tenía 30 años.
Efectivamente, él había debutado mucho en la televisión, era casi una estrella de televisión, tenía sus seguidores en televisión ya cuando empezó la carrera y también en el teatro. Esa primera película que tú dices, por cierto, El Cáliz de Plata, que por cierto es una película histórica, entre comillas, está considerada una de las peores películas de la historia del cine, y él se avergonzaba tanto de esta película que hace en los años 90, creo que fue, la pasaron por televisión y pagó un anuncio en un periódico para decir que por favor a sus admiradores que no la vieran, que si le tenían respeto y cariño que no vieran esa película en la que él aparecía con las falditas de Romano. Yo la he visto y tampoco es tan mala, entonces es una película que no está mal, quiere decir que no, pero bueno, él aborrecía esa película, la tenía pavor esa película, El Cáliz de Plata. Pero luego, en cualquier caso, él realizó grandes trabajos y además casi durante todas las etapas de su vida, ¿no? Tenemos maravillosas películas en los años 60, en los 70, en los 80, con grandes clásicos, ¿no? Como El Golpe en los 70, o El Coloso en Llamas, ¿no? Digo estas porque son las que yo más recuerdo, ¿no? También de haberlas visto en televisión, incluso cuando yo vivía en Valladolid, recuerdo que se estrenó en el año 75 o así El Coloso en Llamas, aunque la película era del 74, mis padres fueron a verla al cine Vistarama, ¿no? Uno de los clásicos cines de Valladolid, y bueno, pues él ya tenía 50 y pico años y seguía siendo pues esa estrella, ese sex symbol de la historia del cine. Efectivamente, él yo creo que es un poco la estrella, una de las estrellas puente, ¿no? Entre ese Hollywood clásico, Old Hollywood, que se llama, de los grandes estudios del Star System, y ese nuevo Hollywood que empezó a finales de los años 60, principios de los años 70, que pues era un modo diferente de hacer, pero él se acopló, venía de ese Hollywood y había sido una estrella en el Hollywood antiguo, y sin embargo siguió siendo, como tú muy bien dices, una gran estrella en el nuevo Hollywood, acoplado perfectamente. Protagonizó, como dices, con Robert Redford, 2 películas, Dos hombres de un destino y esa El Golpe, que tú dices, que les convirtió, solo hicieron esas 2, pero les convirtió en una de las parejas más famosas y aclamadas de la historia del cine. Siempre que hablamos de parejas es como un hombre y una mujer, ¿no? Pero aquí 2 hombres, pues yo creo que desde el tiempo del gordo y el flaco no había habido una pareja de hombres tan famosa como ellos 2, tan querida por el público, ¿no? Tiempo antes había hecho Éxodo, por ejemplo, él era judío y fíjate, claro, tampoco hay otros actores, ¿no? U otros directores de cine, ¿no? Que siempre parece que hacen más gala, ¿no? De su religión, volviendo un poco a lo que decíamos antes, ¿no? De Paul Newman, como no era una persona de grandes alaracas, era bastante discreto. Yo descubrí hace poco tiempo que era judío. O sea, yo no tenía ni idea, ¿no? Y él participó como uno de esos protagonistas de la película Éxodo, donde imagino que él también, aunque no lo pregonara a los 4 vientos, pues como judío se sentiría un poco también realizado, ¿no? Desde el punto de vista personal con esa película. Claro, es que esa película, casi todo el mundo que intervino en ella intervino un poco aparte de, les pagarían evidentemente, pero intervino también con una especie de defensa de ciertos ideales, ¿no? De ciertas causas. Sí que es verdad que él, además, fíjate, de esa primera etapa que hablábamos justo hasta Éxodo, antes de Éxodo, tenía un contrato con la Warner Bros. Y hacía las películas que decía él no quería hacer. Él, fíjate, compra ese contrato con la Warner Bros. Por una millonada auténtica, con estas cláusulas leoninas que tenía, y a partir de entonces hace el Buscavidas y Éxodo, son las primeras que hace, que son las que él, por fin hago el cine que yo quería hacer, ¿no? Hay que decir además que ahora que hablas de este tema, fue un hombre bastante ideológicamente o desde un punto de vista de activismo social fue bastante activo, valga la redundancia. Encabezó muchas de las marchas de Hollywood por los derechos de los negros, por ejemplo. Hizo, a raíz de que su hijo muriese de una sobredosis de droga, se volcó mucho con las fundaciones de ayuda a drogodependientes y demás, y decía que todo lo que ganaba, fíjate, con aquellas salsas que hizo, las salsas de cocina que hizo, que ganaba más que con las películas en un momento dado, todo lo donó a causas sociales, es decir, a beneficencia, que además no quiso nunca decir cuáles eran, porque decía que esto tenía que hacerse desde un punto de vista no publicitario, ¿no? Pero efectivamente él fue un hombre que luchó por esas causas que él creía en igualdad muchas veces defendiendo yendo en contra, de desigualdades sociales que había en la época en la que vivía, ¿no? Bueno, vosotros habéis publicado en la editorial Notorious este libro fantástico, ¿no? Como hacéis con aprovechando siempre esos centenarios o esos cumpleaños de grandes artistas y de grandes autores. Lo recomendamos desde aquí, ¿no? Es el libro dedicado a los 100 años de Paul Newman.
Guillermo Balmori, editor de Notorious y, como vemos, cinéfilo y perfecto conocedor de la historia del cine y de todos sus vericuetos. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.